Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro y Michel de Montaigne. Cada uno de estos filósofos abordó temas como la naturaleza humana, la moralidad, la justicia y la política desde una perspectiva única, y su trabajo continuó influyendo en la forma en la que pensamos y entendemos el mundo de hoy. Maquiavelo, el autor del Príncipe, es conocido por su visión pragmática y realista de la política y el poder. A su vez, Tomás Moro, autor de Utopía, desarrolló una visión completamente diferente de una sociedad ideal en la que se eliminaron la propiedad privada y la desigualdad, y se promovió el bien común. Finalmente, con Michel de Montaigne, autor de los ensayos sobre la naturaleza humana y la ética, sostiene que la única verdad absoluta es la propia experiencia personal. Su obra influyó en la filosofía existencial y el pensamiento crítico contemporáneo. Estos filósofos, cabe recalcar que no solo influyeron en la historia de la filosofía, sino que también tuvieron impacto significativo en la sociedad y en la política de su tiempo, así como de las generaciones anteriores. Por eso mismo nosotros abordaremos dentro de este reporte el contexto histórico y geográfico, personajes de los que recibieron influencias, sus obras más importantes, personajes a los que ellos influenciaron, su filosofía, su filosofía en la actualidad y las corrientes de los tres personajes de los que hemos hablado. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469 y murió en 1527. Vivió durante el Renacimiento italiano del siglo XVI y durante su vida Italia estaba dividida en regiones autónomas donde cada quien tenía su propio gobierno y poder político. En su época, Italia estaba en constante guerra tanto interna como externa, y él fue testigo de la violencia, corrupción y manipulación política que caracterizaba a esta época. Él tuvo una gran influencia en Europa debido a cómo manejaban la política, y cabe resaltar que en su obra más famosa, El Príncipe, describe métodos y estrategias que los líderes políticos deberían usar para mantener y consolidar su poder en un mundo políticamente inestable y competitivo como lo era en esa época. Algunos de los sucesos más importantes que él vivió fue la Guerra de las Dos Rosas. Esta fue una guerra civil entre Inglaterra, entre la casa York y Lancaster, la cual terminó con la coronación de Enrique VII. Seguido de esto tenemos el descubrimiento de América, que fue cuando siguió la colonización europea y Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo. Guerras italianas, la cual fue una serie de conflictos armados entre varias potencias y tuvo un gran impacto en la sociedad. La reforma protestante, la cual se dio en el siglo XVI en Europa, y dicha reforma cuestionaba la autoridad católica y esta contribuyó a la creación de nuevas denominaciones cristianas. Por último, el reinado de los Borgia. Estos se hicieron famosos por la corrupción y su afán de poder y tuvo un gran impacto en la política italiana e europea. Tenemos a los personajes que influenciaron a Nicolás Maquiavelo. El primero, quien es Tito Livio, donde, influenciado por este historiador romano, y utilizó su obra como fuente de inspiración para su propio estudio de la historia. Aquí Maquiavelo admiraba a Tito Livio por su capacidad de narrar la historia de Roma y por su estilo de escritura claro y conciso. En segundo tenemos a Cicerón, quien Maquiavelo fue influenciado por sus ideas políticas y filosóficas de Cicerón, y se inspiró en la forma en que Cicerón combinaba la teoría con la práctica política. De tercero tenemos a Polibio, en donde sus ideas sobre la importancia de la fortuna y en la política influyeron en los pensamientos de Maquiavelo. De cuarto tenemos a los maestros de la estrategia militar, en donde Maquiavelo también estudió los escritos de los grandes maestros de la estrategia militar de la época, en los cuales destaca Alejandro Magno, y los interpretó en su obra El Príncipe, en donde Maquiavelo utilizó ejemplos históricos para ilustrar su teoría política y argumenta que la habilidad militar y la estrategia son fundamentales para el éxito político y el mantenimiento del poder. Y por último tenemos a Leonardo da Vinci, en donde Leonardo da Vinci tuvo influencia significativa en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, especialmente en su enfoque multidisciplinario hacia la política y su énfasis en la observación empírica y la experimentación en la política. La influencia de Maquiavelo en Hobbes se debió en gran medida a su enfoque empírico y su defensa del poder absoluto del Estado. Hobbes adoptó el enfoque empírico de Maquiavelo en su teoría política, en la que argumentaba que el hombre es egoísta y violento por naturaleza, y que el Estado es necesario para mantener el orden social. Además, Hobbes adoptó la idea de que el Estado debe tener un poder absoluto y no estar limitado por la ley o la religión. Tenemos a Rousseau, que lo influenció debido a su crítica de la sociedad y la política existentes, así como su defensa de la libertad individual y la igualdad.
Rousseau adoptó la idea de Maquiavelo de que los hombres son corruptibles y egoístas, pero en lugar de ver esto como una justificación para un Estado autoritario, defendió la idea de que la sociedad debe ser organizada de tal manera que permita a los individuos vivir libres y en igualdad. Weber adoptó la idea de que la eficiencia y de la racionalidad debe ser la base de la organización política y social, y que la burocracia es necesaria para garantizar la eficiencia en el funcionamiento del Estado, además de que adoptó la idea de que la política debe ser vista como una lucha constante por el poder, lo que influyó en su teoría de la acción social y su enfoque en la sociología de la dominación. De igual manera tenemos las obras de Nicolás Maquiavelo. En esta tenemos El Príncipe en 1513. Es la obra más importante del autor, al igual de que trata de la clave cómo poder entender al pensamiento político. El Príncipe fue escrita durante su periodo de exilio en 1513 y está inspirada en César Borgia. Una de las finalidades del Príncipe es la descripción de una teoría que ofrece una idea de cómo sería el gobernante ideal. De igual manera, Del arte a la guerra en 1521. Se redacta por Maquiavelo en torno a 1520, contiene y desarrolla siguiendo el típico esquema formal del tratado renacentista dialogado. Las reflexiones del gran autor florentino sobre la milicia y la guerra. Seguidamente, discurso sobre la primera década de Tito Livio en 1531. No solo es la obra de la teoría política más ambiciosa de Nicolás, sino también un libro combativo y militante escrito entre 1513 y 1520. Tenemos que la filosofía política de Nicolás Maquiavelo se enfocó principalmente en la comprensión de formas de gobierno y el ejercicio del poder en el contexto de la Italia renacentista del siglo XVI. Tiene una obra titulada El Príncipe, que fue considerada una de las obras más influyentes en la política moderna. Con la filosofía de Nicolás Maquiavelo hasta nuestro día, como él puso el manifiesto de los elementos políticos que debían someterse a estudio, con ello el filósofo trató de predecir una forma de estado estable y permanente. Con esto dejó diferentes tipos de aportes, como el realismo político. En la obra de Maquiavelo, conocida como El Príncipe, nos deja que las primeras obras del ámbito de la política que aborda el tema del realismo en la política. La teoría del realismo político sostiene que la política debe ser guiada por una comprensión pragmática de los intereses y la naturaleza humana. Después tenemos con la segregación de la moral y la política. Maquiavelo defendía la idea de que la moral no debía ser una guía para la política. Esta idea ha sido muy influyente en la teoría de la política moderna. Después tenemos la influencia del Estado. Maquiavelo creía que el Estado era una institución fundamental para la estabilidad y el bienestar de la sociedad. La relación entre la política y la guerra. Maquiavelo sostenía que la política y la guerra eran inseparables. Dentro de la corriente artística no fue un artista ni un teórico del arte, pero su formación humanista y participación en círculos intelectuales le permitieron estar expuesto a ideas y debates. En la política exploró y analizó las dinámicas del poder y dio consejos de cómo un gobernante debía consolidar su poder político, priorizando los intereses del Estado y analizando formas de gobierno. En lo económico, en su obra El Príncipe, reconoció la importancia del buen manejo de los asuntos económicos para asegurar la fortaleza y el poder del Estado. En lo cultural, no tuvo una relación directa, pero pudo estar expuesto a obras y discusiones culturales. En lo social, estaba interesado en las condiciones de interacción social. Su enfoque fue realista y pragmático, reconociendo así la influencia del poder social en el gobierno y planteando estrategias para administrar y controlar la población. En la religión, afirma que nos sirve como instrumento de la civilización y cumple una función política o estratégica de carácter manipulador. Thomas More nació en Londres en 1478 y vivió durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra. Otros sucesos que él vivió fue la Revolución Inglesa, que fue un periodo político-social que resultó en la ejecución de Rey Carlos I y el establecimiento de una república conocida como la Mancomunidad de Inglaterra. Como ya había mencionado, Inglaterra en el siglo XVI era una nación en desarrollo y tuvieron varios aspectos políticos, varios cambios políticos. Tuvo una economía basada en la agricultura y el comercio, y la reforma inglesa condujo a una mayor centralización del poder político y religioso en la corona. Igual que Maquiavelo describió y plasmó en su obra más famosa, Utopia, una descripción de una sociedad ideal en la que los ciudadanos viven en armonía, y también se ve reflejada la preocupación que Moro tenía por la justicia y la igualdad social en esa época. De igual manera tenemos las obras
Como inicial tenemos la historia de Ricardo III. Esta es una obra de la biografía del rey Ricardo III escrita en 1513, presentando una imagen negativa, además de que lo presentan como un tirano y un asesino. La Utopía, esa es su obra más conocida, publicada en 1516. En ella se describe una sociedad ideal llamada Utopía, donde la propiedad es comunal y las personas viven en armonía y paz. Responsive and Lutherum, en 1523. Esta es una respuesta a las críticas de Martín Lutero. Había hecho lo que es sobre la Iglesia Católica. En esta obra, Moro define la posición de la Iglesia y su autoridad. Seguidamente tenemos sobre la tristeza de Cristo en 1535. En esta obra, Moro reflexiona sobre la pasión y la muerte de Cristo. El diálogo del confort contra la tribulación en 1553. En esta obra sabemos que Moro se encontraba en prisión, así que fue escrita en ella. Es un diálogo entre un hombre rico y un hombre pobre sobre cómo encontrar consuelo en tiempos de tribulación. Siguiendo, tenemos los personajes que influyeron en Tomás Moro. El primero, que es el humanismo, pero aquí en particular fue influenciado por los escritos de Erasmo de Róterdam, quien influyó en Tomás Moro en su enfoque humanista de la literatura y la filosofía, y su crítica a la corrupción en la Iglesia y su defensa de una religión basada en la humildad y la sencillez. De segundo tenemos a Cicerón, quien influyó gracias a su estilo de escritura y su enfoque de la política y la retórica, además de su obra De Officis, o Sobre los deberes, que tuvo una influencia particular en Tomás Moro. Y por último tenemos a Santo Tomás de Aquino, en donde Moro estuvo influenciado por la filosofía de Santo Tomás, que intentó reconciliar la fe y la razón, y se inspiró en la idea de que el conocimiento humano puede ser alcanzado a través del uso de la razón y la observación, y que la fe y la razón podían trabajar juntas para comprender mejor la naturaleza de Dios y del hombre. La influencia de Tomás Moro en Vitoria se debió en gran medida a su crítica de la colonización y su defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Vitoria adoptó la idea de Moro de que la colonización y la conquista son injustas y que los pueblos indígenas tienen derechos naturales que deben de ser respetados por los colonizadores. Ahora tenemos a Vives, que se debió a su enfoque humanista y su defensa de la educación. Vives adoptó la idea de Moro de que la educación es esencial para el desarrollo humano y que además Vives adoptó la visión humanista de Moro de la sociedad en la que la razón y la tolerancia son fundamentales para una convivencia pacífica. La influencia de Moro en Shakespeare se debió a su visión de la justicia y la moralidad. Shakespeare adoptó la idea de Moro de que la justicia es fundamental para la convivencia pacífica y que la moralidad debe de ser guiada por la razón y la tolerancia, además de que compartió la visión humanista de Moro de la sociedad en la que la compasión y la empatía son fundamentales para la convivencia pacífica. Su filosofía y principal pensamiento de Tomás Moro era que él buscaba construir una sociedad más justa y humana, por lo cual él defendía la justicia, la igualdad y la crítica de la corrupción, y tomaba también la importancia de la educación. Estas las tomaba como herramientas para su principal filosofía, que era tener una sociedad completamente igual. Pasando con la filosofía de Tomás Moro hasta nuestros días, el concepto de utopía fue propuesto por él la primera vez en su libro Utopía en 1516, donde plantea la posibilidad de crear un estado en el que juntos a todos los habitantes alcanzaran la felicidad. Con ello dejó diferentes tipos de aportes, como el humanismo cristiano. Tomás Moro era un humanista cristiano que creía en la importancia de la fe y la razón de la vida humana. Argumentaba que la verdadera felicidad se alcanza a través de la vida virtuosa y la búsqueda del bien común. El Estado de Derecho. Tomás Moro defendía la idea de que el Estado debe estar basado en el derecho y la justicia y no en la voluntad del gobernante. La libertad de conciencia. Tomás Moro defendía la libertad y conciencia y la tolerancia religiosa. Creía que la religión era una cuestión de conciencia personal y cada persona debía ser libre de practicar la religión de su elección. En el arte, aunque Moro no creó obras artísticas en un sentido visual o escultórico, su herencia artística radica en su habilidad escritora y su aprecio por la literatura como una forma de expresión. En lo político, compartió ideales del humanismo de los ciudadanos, defendió la forma de la monarquía, criticó la falta de ética en la ambición del gobernante. En lo económico, trajo una sociedad ideal en la que no existía una propiedad privada y los bienes se compartían, además de que fue crítico de la avaricia y codicia. En lo cultural, fue un excelente exponente del humanismo y fue conocido por su círculo de amigos e intelectuales.
Se interesó en la justicia social y la igualdad y en su obra La Utopía propuso una sociedad ideal en la que los bienes y la propiedad son comunes. En la religión dependía la importancia de la fe y la virtud cristiana en la vida de las personas. Michel de Montaigne nació el 28 de febrero de 1533 en el castillo de Montaigne, cerca de Burdeos, Francia, y murió el 13 de septiembre de 1592 en la misma ciudad. Algunos acontecimientos que vivió durante el siglo XVI fue la Guerra de Religión, que fue un conflicto entre católicos y protestantes que resultó en una serie de guerras civiles y la pérdida de miles de vidas. La Liga Católica, la cual fue una coalición de estados católicos liderados por Francia y España, expansión colonial europea, la cual se dio en el siglo XVI, y las naciones europeas establecieron colonias en América, Asia y África, lo que llevó a un aumento del comercio y la exploración. Sus ensayos eran un reflejo de su preocupación, la tolerancia y el humanismo, así como su deseo de encontrar una manera de vivir en paz en un mundo dividido por la guerra y la intolerancia. Él es muy conocido por popularizar el género de los ensayos y se convirtió en una forma literaria muy influyente del mundo y en Europa hasta el día de hoy. Por consiguiente, tenemos a los personajes que influenciaron a Michel de Montaigne. El primero, que es la Iglesia Católica, debido a su educación y formación religiosa de la época que lo llevaron a reflexionar profundamente sobre las cuestiones teológicas y morales. Pero tenemos a Cicerón, quien en sus ensayos, Montaigne hace varias referencias a Cicerón y sus escritos, y utiliza su trabajo como punto de referencia para comparar sus propias ideas y argumentos. También, Montaigne se inspiró en la filosofía estoica de Cicerón, que abogaba por la virtud y el autocontrol. Por último, tenemos a su amigo fiel Etienne de la Boétie, donde la Boétie era un magistrado muy conocido, quien dedicó la mayor parte de su vida a predicar en favor de la tolerancia y el fin de la tensión y la violencia entre protestantes y católicos. La influencia de Montaigne en Bacon se debió a su gran medida a su enfoque empírico y científico. Montaigne defendió el uso de la razón y la experiencia para adquirir conocimiento, y Bacon adoptó esta visión en su método científico. Montaigne se centró en la importancia de la introspección y el autoconocimiento, y Descartes adoptó esta visión en su filosofía, especialmente en sus meditaciones metafísicas. Por último, en Pascal se debió a su enfoque en la experiencia humana. Montaigne se centró en la naturaleza humana y la variedad de experiencias que pueden tener las personas, y Pascal adoptó esta visión en su filosofía, especialmente en su pensamiento. Además, Montaigne influyó en la noción de Pascal de la miseria humana, en la que se reflexiona sobre la condición humana y la búsqueda de la felicidad y la verdad. Continuando con las obras de Montaigne, la Apología de Raymond Sebond fue una de ellas. Este ensayo fue publicado por primera vez en 1569. En él, Montaigne define las ideas filosóficas y teológicas del filósofo y teólogo español Raymond Sebond, además del discurso sobre la servidumbre voluntaria. Este ensayo fue publicado en 1576 y trata sobre la naturaleza de la tiranía y la opresión. El ensayo. Este fue por primera vez, o la primera edición de Essays. Fue publicada en 1580. Esta obra es considerada la más importante de Montaigne y es una colección de ensayos sobre una amplia variedad de temas. De igual manera, del arte de conversar. Este ensayo fue publicado postuladamente en el año 1688 y es una reflexión sobre el arte de la conversación. El diario del viaje. Este diario fue publicado posteriormente en 1774 y contiene relatos de los viajes de Montaigne por Europa. La filosofía que tenía Michel de Montaigne tenemos que se basaba en el escepticismo, donde se buscaba la búsqueda de la verdad, la tolerancia, la importancia de la educación y la valoración de la vida sencilla. Su obra más reconocida, que fue Ensayos, es una reflexión personal de él, en donde él escribió acerca de estos temas que fueron la base fundamental para su filosofía, así como también escribió sobre la condición humana en general. Tenemos que Montaigne era considerado como el fundador del género literario del ensayo, principalmente por el bosquejo o borrador sobre los temas, en la contraposición a un texto mayor blindaje en sus afirmaciones o negaciones, como era el caso de los artículos o los tratados. Esto lo llevó a que su estilo de escritura haya sido influyente en la literatura y la filosofía moderna. Como resultado tenemos al escepticismo. Más que nada Montaigne era el escéptico por el sentido que cuestionaba las verdades universales y creía en la importancia de la duda y la incertidumbre. Después tenemos con la autenticidad.
Montaigne creía que la importancia de la autenticidad y la sinceridad de la vida humana, ya que argumentaba que la honestidad y la transparencia son esenciales para una vida verdadera y significativa. Después tenemos a la tolerancia. Montaigne defendía la tolerancia religiosa y cultural, y creía que la importancia de respetar las diferencias y las creencias de los demás era vital para el subsistir de la vida misma. Mitchell, en el arte, no se considera crítico del arte, pero su trabajo ha reflejado gratitud por la estética general y creatividad. En lo político, trabajó en temas políticos que fueron desde el gobierno y la justicia hasta la tiranía y la libertad, además de que discute la naturaleza del gobierno. En lo económico, en su ensayo La experiencia, menciona que la riqueza no siempre conduce a la felicidad y que la pobreza no siempre causa infelicidad. Discute que la economía en un contexto más amplio sobre la naturaleza humana y la vida en la sociedad. En lo cultural, reflexiona sobre la literatura, filosofía, historia y la cultura. En lo social, defendió la libertad individual y la igualdad, al igual que fue defensor de la tolerancia religiosa. Dentro de la religión criticaba duramente los dogmas de la Iglesia a pesar de considerarse cristiano, pero abogó por una religiosidad basada en la reflexión y conciencia individual. De forma breve podemos concluir en que cada uno de estos tres filósofos dejó un importante legado en la historia del pensamiento y la filosofía, aportando así distintas maneras de apreciar el conocimiento que ellos tenían y que hasta ahora sigue presente.